con nosotros. ¿Quién es, querido Luis? Oye, les quería contar acerca de... Tenemos un abogado a nuestro lado, porque Rosemary Segura, la ex chica Mecano, que ya tiene 29 años, ha causado bastante polémica porque se cambió el apellido, chiquillas. Sí. Y la verdad es que... Se lo quiere cambiar, Vanessa. Está en proceso, ya contrató a abogado. No, usted no. Y la verdad es que ¿por qué se lo quiere cambiar? Porque supuestamente el apellido está en extinción y también porque ella nunca tuvo contacto con el papá, lo tuvo hasta los 10 años y la verdad es que dice que no, el papá no merece que llegue el apellido de su padre en cierta medida porque no lo conoce, está vivo pero no tiene mayor contacto con él y la verdad es que no lo quiere. ¿Y sabe qué pasa? Por eso, ¿quién vino? Don Carlos Durán. Esta noticia también sale destacada hoy día en Diario Las Últimas Noticias, donde dice Rosemary se quiere cambiar el apellido y sale nombrado nuestro guaguito Michael Roldán, que ayer también en exclusiva lo contaron en Intrusos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Catedrático del Derecho Civil y también penal. ¿Cómo está, Carlito? Muy bien. Oiga, este proceso que está viviendo Rosemary es un proceso de voluntad. Ella quiere cambiarse el apellido. ¿Cuáles son las características o cuáles son las cosas que debe saber alguien en el momento de querer hacer esto, que es bastante importante? O sea, te cambia un poquitito la identidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, quizás lo primero que hay que saber es que se puede hacer. Primera gran noticia, ¿verdad? A lo mejor no es noticia, pero está bueno. No es exclusiva, pero sí dejar eso claro, digamos que se puede. En Chile, desde el año 1970, existe una ley que permite cambiar el nombre bajo ciertas causales o condiciones. ¿Cuáles? Nombres y apellidos. Nombres y apellidos, claro. Ya. Cuando decimos nombre, muy bien, nos referimos al conjunto de palabras que conforman... Que nos gusta la precisión, Carlos. Sí, ¿cuáles son esas causales, Carlitos, por las cuales yo puedo ir y decir, ¿sabéis que quiero cambiar mi apellido? Mira, básicamente son Víctor, esto. en la medida que, por ejemplo, el nombre sea ridículo, te cause un menoscabo, te puede causar un menoscabo moral e inclusive económico. Hay gente que por el nombre, por ejemplo, tiene problemas para ser contratada en ciertos trabajos, entonces incluso puede terminar derivando en un perjuicio económico. Se llama Jean-Claude Van Damme. Hay millones, o sea... El proceso, porque supuestamente, por ejemplo, he visto que Rose en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, ya cambió al apellido Díez. Sí, ahí hay algo interesante porque otro de las causales por las cuales se puede cambiar el nombre es acreditarle a un tribunal que tú has sido conocido por más de 5 años con un nombre distinto. Distinto al original, al que tiene legalmente. Que podría ser un nombre artístico. Podría ser un nombre artístico, podría ser... por ejemplo, Lupita. Claro. Yo sé, es que después vamos a conversar. Pero, por ejemplo, yo hablaba, Carlitos, con Rosemary y ella me decía que si bien el proceso lo está iniciando ahora y que su abogado le había dicho que era un proceso de 2 a 3 meses principalmente, pero que la primera etapa, y a mí me llamó mucho la atención y quiero preguntarte si es normal que sea esto, que la primera etapa que ella, como era un personaje conocido, justamente tenía que cambiar en sus redes sociales el apellido y lograr que televisivamente cuando hablaran de Rosemary no dijeran Rosemary Segura, sino que dijeran Rosemary Díez, que es su nuevo apellido. O sea, instalarlo mediáticamente porque eso le iba a facilitar al momento de hacer el cambio. Exactamente, así es. Ella necesita acreditarle a un tribunal de que ha sido conocida con este nuevo nombre, con este nombre que está trabajando por más de 5 años. Pero empezó recién con este nuevo nombre. Es que ahí hay un punto, porque la norma exige que sean 5 años y si ella está diciendo explícitamente que recién está instalándose con ese nombre, que recién está cambiando sus redes sociales, de alguna manera está diciendo, estoy partiendo aquí. Entonces uno podría decir, bueno, entonces va a tener que esperar 5 años para... Rosemary, quiero preguntar, ¿este apellido Díez es de la mamá? Es de la mamá. O uno puede elegir un apellido, no sé, Leal. Yo me quiero llamar Antonella Leal. Sí, porque me gusta cómo suena. O sea, si fuiste conocida, estamos en la causal de que has sido conocida por más de 5 años con un nombre distinto. Si fuiste conocida por más de 5 años como Antonella Leal y lo puedes acreditar con testigos, básicamente. Aunque yo elija un apellido al azar, no tiene que ser necesariamente de un antepasado o de mi padre. Tú puedes tener el apellido que... el nombre o apellido que tú quieras. A mí lo que me inquieta de este asunto son las repercusiones. O sea, yo decido cambiarme el apellido y dejo de ser quien soy. No. ¿Qué pasa con mis papeles? ¿Qué pasa con mi identidad? ¿Qué pasa con mi título profesional? ¿Qué pasa con mis responsabilidades legales, con mis deudas? En primer lugar, bueno, todos tus derechos adquiridos se mantienen intactos. Por ejemplo, lo que tú dices, el título profesional o cualquier otra cosa que tú hayas obtenido bajo tu nombre, bajo tu denominación original, eso se va a mantener, no se altera. ¿Deudas? Deudas también se mantiene. La identidad legal no cambia en buenas cuentas. Lo que cambia solamente son los fonemas al conjunto de palabras
que conforman el nombre. No cambia la identidad legal, tu RUT va a seguir siendo el mismo, tus obligaciones van a seguir siendo las mismas. mismas. Se basa más en el RUT que en el nombre, ¿no? Por supuesto, claro. Y la huella digital y el RUT son los que al final dan la identidad individual. En términos digitales, en términos de internet, uno cuando busca un nombre, un nickname, estoy hablando para hacer la analogía, sí. Un nickname, te dicen, no, este nombre ya está usado. Exacto. ¿Qué pasa cuando uno replica un nombre de alguien que existe y puede, lo que decía un poco la Janine, como causar confusiones legales? Estamos hablando que el RUT es muy importante, pero que alcances de nombre, por ejemplo, sí, y me pongo el mismo nombre. Me quiero llamar Cecilia Boloco. Sí. Ya, ¿me puedo llamar Cecilia Boloco ahora? Si tú puedes acreditarle a un tribunal que fuiste conocida por más de 5 años con el seudónimo de Cecilia Boloco, el tribunal te va a decir, sí, usted se puede empezar a llamar desde aquí en adelante aunque sea Cecilia Boloco. Un nombre de alguien... Aunque sea el nombre de alguien, no hay podríamos decir copyright o marca registrada, claro, digamos, respecto a los nombres. Hay nombres que coinciden incluso en sus 2 nombres y 2 apellidos, sin perjuicio que sean personas completamente diferentes. Carlitos, tú dices que este es un proceso que, claro, Rosemary decía 2 a 3 meses, tú dices que lo normal son 5 años porque hay que acreditar justamente 5 años lo que hay que acreditar. Tú has sido conocida y Rosemary empezó este proceso a través de las redes sociales, por lo menos esta semana, a hacerse conocida como Rosemary. Probablemente ella acredite con testigos que ha sido conocida desde antes. En su entorno cercano. Pero mi consulta es, ¿existe alguna opción de que sea rechazado el cambio de apellido o el cambio de nombre? Sí. ¿Te lo pueden rechazar? Sí. ¿Por qué te lo pueden rechazar? Te lo pueden rechazar. Te lo pueden rechazar de partida si es que tú no acreditas los requisitos que la ley estima. También te lo pueden rechazar, por ejemplo, si tú tienes antecedentes penales, si tienes, claro, si estás condenado, por ejemplo, has sido condenado a más de 5 años y está cumplida la condena, la ley dice, bueno, tienen que haber pasado 10 años desde el cumplimiento efectivo de la condena. Claro, para ya está intervenido las huellas digitales, dactilares, etcétera. Una persona que está en proceso en este minuto, por ejemplo, una persona que está siendo formalizada, que está intervenido de alguna manera por el aparataje judicial, tampoco puede trasladar su nombre. Hay un congelamiento, no puede trasladar no cambiar su nombre, ni tampoco movilizar, salir del país, digamos. Si tiene medidas cautelares, claro, no puede salir. María Asunción dice en Twitter lo siguiente: ¿cuánto se cobra el registro civil por el cambio de apellido? Dice arroba mujer en la red, la única chama Antonella Ríos, y nuestro hashtag despertando con MP faltó. Qué buena pregunta. El registro civil no es que cobre honorarios, no es que cobre los... mientras esté abierto, por supuesto, ¿no? Claro. Hoy día está funcionando. Hoy día está funcionando, pero entiendo que con un retraso la oficina del centro. Ahí está la cosa. Media hora de retraso, pero ahí funciona. No, lento. Sí. El registro civil no cobra los honorarios. Quien cobra los honorarios somos los abogados. Mira, eso es lo que claro, el registro civil lo que cobra es cuando inscribe la sentencia, cuando el tribunal le ordena el cambio de nombre y por lo tanto tiene que inscribir, el registro civil cobra un pequeño arancel, así como cobra las inscripciones de matrimonio. Ese pequeño arancel. Como un trámite. No lo sé, pero me imagino que deben ser unos 10.000 pesos, 20.000 pesos. Pero el arancel de aquí del licenciado, más o menos, aprox. Los honorarios son a quienes se dedican a eso, sí, son relativos. Son relativos, no es caro, porque no es un juicio, es un trámite, lo que se llama una gestión voluntaria, o sea, no hay pelea, no hay contrapartes peleándose. Pero si el padre de por ejemplo, el padre Rosemary se opone a este cambio, ¿existe un juicio, no? No puede. Perfecto. No depende de terceras personas. No podría oponerse, Pero el padre no tiene derecho de que su hijo lleve su apellido si él lo reconoció. Eso sí, no, donde puede haber efecto con los hijos es que, por ejemplo, si Rosemary tiene hijos y ella se cambia el apellido y esos hijos son menores de edad, a esos niños también se les va a tener que necesariamente cambiar el apellido. Y hay que hacer todo el proceso con ellos también. No. ¿O es automático? Es automático. Piensa que en Chile se cambian las partidas de nacimiento, salvo que los hijos sean mayores de 18 años, en cuyo caso ellos tienen que consentir. Ellos tienen que estar... Antes de tu pregunta, mi querido, tenemos que solucionar una petición, porque ya tenemos una consulta telefónica para Carlos, nuestro abogado. Tienes una llamada desde la 9ª región, desde Durán. Así es. Hola. Hola, buenos días, abogado. Buenos días. Hola. Tu pregunta, amiga, para Carlos Durán. Tengo un hijo de 8 años y quería cambiarle el apellido porque lamentablemente su padre no estuvo tampoco en la crianza de él. Ha estado siempre conmigo. ¿Y el padre lo reconoció? Claro, está reconocido y quería saber si es que se puede cambiar siendo menor de edad. 8 años. 8 años. Claro. Gracias por tu pregunta. Se puede cambiar cuando es menor de edad, pero también vas a tener que acreditar el hecho de que tu hijo ha sido conocido por más de 5 años por un nombre distinto al que legalmente tiene. Lo que más sucede en esos casos es que se espera que ese niño cumpla la mayoría de edad y que él opte por el cambio, pero también hay temas escolares, podríamos llamar, claro, que
que a veces hacen aconsejable que los cambios se hagan cuando los niños todavía son menores de edad, porque mientras antes se haga el cambio es mejor, porque por empieza... un tema de identidad Por un tema de identidad, porque empieza su identidad nueva por más años. Perdón, por ejemplo, cuando, no sé si es el caso de la amiga, pero muchas madres preferirían ponerle el apellido del padrastro, o sea, de su nueva pareja. Del padre real, digamos. Del padre real, el que convive y el que lo cría, y no del padre biológico. Exactamente. Tú aconsejas que sea lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Ahora, en este caso, había un reconocimiento, o sea, ese niño tiene un padre determinado. Claro. Cuestión que es distinta cuando no hay padre determinado, en donde la madre, cuando va a hacer la inscripción al registro civil, le puede poner el apellido que quiera. En el caso de Rose, que también en el caso de Rose también es reconocida. No le preguntaba a la amiga qué apellido quería ponerle, el de ella. O el del padre, el potencial nueva pareja, digamos. Cuando tú dices a una edad cuando son niños, hay una cierta edad como límite, por ejemplo, entre el año y los 5 años, porque yo, un caso distinto al de Rose, pero yo cuando era chico, 12, 13 años, intenté cambiarme el nombre, porque yo legalmente no me llamo Michael, legalmente me llamo Mitchell, un tema de una letra solamente, pero yo soy reconocido siempre en mi familia, en el colegio, en mi entorno como Michael. ¿Eres guaguito? No responda, guaguito Michael Roldán, nosotros te conocemos como guaguito, así que te cambias el nombre a guaguito desde ahora. Ya vamos a pausa comercial y regresamos, mujeres primero, que el nombre no lo cambian. Guaguito. Ya volvemos. Guaguito tenía una pregunta pendiente. Sí, lo que pasa es que yo le estaba contando a Carlito, porque él hablaba que cuando chico es mejor hacer el cambio, pero yo viví el proceso de tratar de cambiar mi nombre cuando tenía entre 12 o 13 años, justamente porque legalmente me llamo Mitchell, pero soy reconocido como Michael, le faltaba una A a la escritura del nombre. Y en ese momento... ¿Cómo querías llamarte? Quedar como Michael, es decir, que se escribiera Michael mi nombre. Ya no era un gran cambio, era como a mí me conocían, pero en ese momento... ahí me dijeron que lo mejor era esperar, no pude hacer el cambio, eran muchos papeles muy engorrosos, y ahí me dijeron que tenía que esperar el cambio a los 18 años. Y ahí yo acercarme nuevamente y hacer todo el trámite, que ya me dio lata, a los 18 años más flojo. Claro. ¿Cuánto dura? ¿Por qué? ¿Hay un periodo en el cual es mejor y otro peor? No, yo creo que probablemente en el caso tuyo lo que tiene que haber pasado es que ese cambio se tomó como una rectificación de partida, porque como era una letra, claro, no era cambiarse el nombre derechamente, digamos, sino que era como una especie de rectificación. Mira, entonces se tiene que haber tomado así seguramente, y se estimó que no se daban los elementos para rectificar, y te dijeron, bueno, cuando usted cumpla la mayoría de edad, tramite usted una solicitud frente a un tribunal, que es lo que estamos hablando, y cambies el nombre. Probablemente, no estoy seguro que haya sido así, pero probablemente tiene que haber sido eso lo que pasó, que se tiene que haber tomado como una especie de rectificación administrativa, que el registro civil tiene que haber dicho, no, nosotros solamente cambiamos con sentencia, así que cuando usted cumpla la edad correspondiente... Ahí se equivocó mi papá. Tenemos un llamado desde Santiago Centro, Chicuelos. Carolina tiene una consulta para Carlos Durán, nuestro abogado. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Mujeres Primero, tu consulta para Carlos. Mire, lo que pasa es que yo ahora en febrero cumplo 2 años de casada y tengo una hija de 6 años que no es dentro del matrimonio. Quisiera saber, yo en este caso, el papá biológico está con demanda, no ha pagado pensión, no está cumpliendo con las visitas. Desde antes, mucho antes de que me casara, no tiene nada ni siquiera la ha visto. Yo quisiera saber en este caso, ¿hay alguna posibilidad de poder cambiar el apellido sin en este caso acudir al papá biológico? Gracias por tu pregunta. Quizás en un caso como el que tú cuentas, la solución sea más de fondo y más radical que un simple cambio de apellido, y se puede optar en casos así a una adopción, es decir, que tu actual pareja adopte. Incluso cuando se trata de menores de edad hay plazos que establece la ley en donde se entiende que si no hay contacto entre padre e hijo, se entiende el hijo abandonado y por lo tanto inmediatamente susceptible de ser adoptado. Entonces probablemente sea factible, si es el caso así como tú lo relatas brevemente, sea factible en ese caso optar una adopción, y en ese caso tu hija va a pasar a ser hija de tu actual pareja. Ya no va solamente a ocupar un fonema igual al de su apellido, sino que va a haber una relación legal. El cambio de apellido también se puede hacer, por supuesto, pero quizás la solución más de fondo en casos como este que se hace, digamos, es la adopción. Y recordemos que el adoptado es hijo, y ni siquiera ya se le llama adoptado legalmente, sino que tiene todas las categorías y derechos de hijo. ¿El otro padre entonces pierde sus derechos legales o sus responsabilidades legales? Pierde sus derechos, sobre todo cuando no hay contacto, porque se entiende que hay abandono, y sobre todo cuando son menores de edad. O sea, hay determinados plazos en que la ley entiende, según la edad del niño,
es el tiempo que el papá lo dejó de ver, se entiende abandonado, se entiende abandonado, se entiende abandonado. Entonces, el que se entienda abandonado abre la puerta a que ese niño quede susceptible de ser adoptado, y en ese caso que ¿a los cuántos años se entiende abandonado? Claro. Depende de la edad, porque cuando se trata de infantes, por ejemplo, pueden ser plazos de días, inclusive. Perfecto. Pero claro que sí. Oiga, tenemos otro llamado de Abigail que nos está llamando desde Calama. Aló, Abigail, ¿cómo estás? Aló, muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Oiga, aquí está su abogado, se lo vamos a regalar solo para usted que le haga su pregunta. Ya, bueno, mi consulta es, lo que pasa es que yo tengo un hijo de 5 años y su papá falleció cuando él tenía como 1 año y medio. Entonces, quien se ha hecho cargo ha sido mi marido. Perfecto. Y yo quiero saber cómo, porque mi hijo se llama, él piensa que tiene el apellido de su papá, o sea, de mi esposo. Él no lo conoció, no sabe nada de él. Perfecto, mira, probablemente en ese caso... Gracias, amiga Abigail. Abigail, probablemente en el caso de Abigail, se puede hacer un cambio de nombre, y ni siquiera argumentando esto de los 5 años que tu hijo tendría que haber sido conocido con otro nombre, sino que se podría argumentar de que, ya que su padre falleció y por lo tanto es imposible que ellos vuelvan a tener un vínculo, claro, se podría establecer de que, y más encima que ella está casada con su actual pareja, se podría establecer de que el llevar el apellido del padre a ese niño le podría causar un detrimento moral. Entonces, en vista de ese detrimento moral y en vista del interés superior de ese niño, se podría llegar a establecer de que sería más conveniente que ese niño llevase el apellido de el marido de Abigail en este caso. Entonces, claro, hay posibilidad, Abigail, de hacer un cambio en ese sentido. También está la posibilidad de la adopción, al igual que en el caso anterior, pese a que no haya abandono en este caso porque el padre ha fallecido, pero también está la posibilidad de la adopción, pero también existe la posibilidad de cambio de nombre por el hecho de que, si se pudiese acreditar que el llevar el nombre actual le pudiese causar un detrimento moral, podría cambiarlo. Tenemos otra consulta telefónica. Paula nos llama ¿desde dónde? Hola, Paula, buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llama y tu consulta para acá? Perfecto. ¿Sabes que le quería consultar al abogado? Tengo un hijo que tiene 12 años. Mi hijo tiene síndrome de Asperger y ha tenido unas situaciones siempre como de violencia con su papá hace algunos años. Tenemos por el tribunal las visitas restringidas una vez al mes con terapia de revinculación que tampoco se está haciendo. Martín lo único que quiere es no tener nada que ver con su padre, lo único que quiere es cambiarse el apellido, pero el papá insiste en querer tener una vinculación con él. ¿De qué manera yo puedo restringirla? Porque tenemos los antecedentes de violencia, tenemos el rechazo de los niños, ¿cachai? Pero Martín, que es el mayor, que es el que ha tenido más contacto con su papá, lo único que quiere es cambiarse el apellido, porque no quiere ser más hijo de ese señor, digamos. Bueno, un caso complicado y dramático. Gracias, Paula, por tu consulta. Sí, ¿qué le puedes aconsejar, Carlos? Ella dice que hay ahí una relación directa y regular, régimen comunicacional, o lo que conocemos cotidianamente como visitas, que están restringidas. Dice que hay una vez al mes que se ven y parece que con vigilancia. Bueno, más restricción que esa, o sea, el paso siguiente a ese nivel de restricción es la suspensión de la relación. Pero tanto para suspender como para que haya restricciones debe haber causales justificadas. O sea, es tremendamente complejo. ¿Y por qué? Porque la relación directa y regular o las visitas no son un derecho del padre. No es el derecho del papá para pasar a buscar a los niños el fin de semana para llevarlos al estadio, sino que es el derecho del niño a no perder. Pero el niño quiere renunciar a ese derecho. Él no quiere tener relación con su padre. Ahí está el punto, y ese es un punto tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la norma hoy día permite en Chile y en todos los países que somos parte de la Convención de los Derechos del Niño que los niños sean escuchados. La opinión del niño es determinante. Es determinante. ¿Y a partir de qué edad se respeta esta opinión? Mira, hay una suerte de consenso entre los magistrados de familia en Chile, y ellos escuchan a cualquier edad, escuchan niños muy pequeñitos, pero empiezan a considerar su opinión desde los 6 años. Ese es como el consenso que hay. La conciencia clara 6 años ya el niño, ya la opinión del niño no solamente importa, sino que además cuenta. O sea, se pueden tomar decisiones sobre la base de lo que opina el niño. Bueno, o sea, ella podría perfectamente iniciar el trámite en estas condiciones, podría iniciar el trámite para el cambio de nombre del niño, con la voluntad de él. A los 12 años. Podría, pero aquí hay un padre visible y hay un padre como que está insistiendo en querer vincularse.
Claro. Entonces, en ese sentido, a lo mejor... Pero los episodios de violencia finalmente sí juegan, sí pesan. Claro, pesan y pesan tanto que... Visita restringida, hay visita, no, y vigilada, es muy curioso. Y eso es tremendamente excepcional. O sea, los jueces son te diría, enemigos de hacer ese tipo de vinculaciones con esas condiciones, porque al final a quien se le produce el daño es al niño. O sea, tener que estar viendo al papá en un pasillo de un tribunal. ¿Podría hacer algún tipo de terapia para resolver esto primero de otra manera y luego ver qué pasa con los apellidos? Nos contó también que había una terapia de revinculación que parece que no se estaba cumpliendo. Es lo que se hacen terapias de revinculación, de reparación, de forma de que se vuelvan a establecer los vínculos de forma sana, pero tampoco la máquina funciona tan perfectamente como para que estas terapias fluyan, digamos, de manera muy natural. Claro, hay un 50 y 50, éxito o fracaso. La opinión de un psicólogo puede ser determinante también en esta instancia, de decir, ¿sabéis que en el fondo a este niño le está haciendo daño con sus episodios de salud, con sus episodios de violencia con el padre, le está haciendo daño el tener mantener ese apellido? Así es. Tanto así que estos casos se zanjan básicamente sobre la base de peritajes de psicólogos. ¿Qué pasa si el padre biológico se opone? ¿A qué cosa? Al cambio de nombre, porque él quiera... A la desvinculación. A la desvinculación, porque él quiera finalmente hacer el intento y rehabilitarse. Claro. Al cambio de nombre no se podría oponer. Nadie se podría oponer al cambio de apellido. Bueno, cambio de apellido, se entiende apellido, no. Sí, claro, no se podría oponer si es que hay una causal. Si es que opera una causal, nadie se puede oponer. O sea, es un tribunal el que determina si se da o no se da la causal que está establecida en la ley. Si este niño logra acreditar a través de su representante de que, dado esta historia que tiene con su padre, dado los episodios de violencia, dada la forma como está regulada la relación o el régimen comunicacional, le provoca un daño moral, un menoscabo llevar ese apellido, podría un tribunal terminar cambiándoselo y ese padre no tendría absolutamente nada que hacer. Ni derechos ni deberes, ¿no? No, sí, los deberes sí. ¿Deberes sí? Si hay un cambio de nombre, no implica el salir de la afiliación del padre. Perfecto. O sea, va a seguir siendo heredero ese padre, las obligaciones van a seguir las mismas. Oye, ¿qué pasa cuando es un interés por cambiar el apellido de una forma antojadiza? Por ejemplo, que quieras desvincularte de un apellido que te relacione, te vincule a una etnia, que te quieras quitar el apellido mapuche para ponerte un apellido alemán, europeo. O Corleone, por ejemplo, mafioso. Claro, lo que pasa es que esa motivación personal que va a haber detrás, probablemente frente al juez se maquille o se disfrace, y al juez no se le diga eso, no se le va a decir al juez, yo me quiero cambiar el nombre por esto, sino que le va a decir, va a ir a las causales, y va a decir, yo he sido conocido por más de 5 años con este nombre. Pero te puede causar menoscabo dentro de tu círculo, o sea, hay miles de detallitos y telitas que se van tejiendo. Tenemos un tuit que nos llega, porque a la gente le interesa mucho saber esta información, que bueno, todo esto a propósito de Rosemary Segura, que nos enteramos que se va a cambiar el apellido. Dice Ignacia Vilches, mi hijo tiene 3 meses y no está reconocido, puede cambiarle el apellido, sacarlo del país si su papá no firmó, es lo que vamos a resolver a continuación. Padre, pero debe estar claro, si no está reconocido por el padre, no hay padre. Por lo tanto, de partida para sacarlo del país no hay ningún problema, o sea, lo puede sacar sin firma, sin autorización. El permiso notarial, que es típico. Claro, no necesita autorización. No necesita autorización. Y el cambio de nombre le rigen las mismas normas que al resto, digamos. O sea, si puede acreditar que opera alguna de las causales de la ley de cambio de nombre, se va a poder cambiar el nombre, o bien, como no tiene filiación determinada, no tiene padre determinado, por ejemplo, cualquier persona podría reconocer a ese niño hoy día. O sea, podría una pareja de ella o... Pero ese niño que no estuvo reconocido por su padre y que no fue inscrito por su padre, podría tener un apellido, podría tener los apellidos de la madre, doble, podría ponerle un apellido inventado cualquiera. Se invierten los apellidos de la madre muchas veces. Eso es típico que se hace, invertir los apellidos de la madre, cosa que el niño quede con el segundo de la madre como el primero de la madre como segundo. O bien, cuando no hay filiación determinada, ahí es la madre la que elige y le puede poner el apellido que quiera, aunque no tenga vinculación con la persona o con el apellido que le está poniendo. Don Carlos Durán, ha sido muy interesante todo esto. Pregunta, ¿existe algún proyecto de ley para invertir los apellidos? ¿En una palabra?
en Chile? Existe. ¿Por el materno y luego el paterno? Existe. Ya. Existe un proyecto de ley para eso y existe también un proyecto de ley, el que se ha llamado o se ha conocido como identidad de género, que para los transexuales, porque yo le he realizado alguna vez cambios de nombre a personas que se han hecho las operaciones y al final se termina argumentando al tribunal que el llevar un nombre de hombre, por ejemplo, le causa un daño moral. O sea, no se le cambia el nombre por el hecho que se sometió a una operación y tiene un nuevo sexo, sino que se le cambia el nombre como por el lado, digamos. A la mala. A la mala, pero no se le cambia el sexo. O sea, en la cédula sigue saliendo M o Carlos, F. ese tema y otros temas me encantaría que vinieras otro día a conversarlo porque es un tema extenso, interesantísimo. También nos llegaron preguntas con respecto a eso. Te damos las gracias por estar aquí. Un aplauso tremendo, don Carlos Durán.